explicarles más adelante algunas características particulares de las especies que nos interesan desde el punto de vista médico. Plasmodium es el agente responsable de una enfermedad que se conoce como malaria o paludismo. No sé si la han escuchado. Sí. Malaria o paludismo, una enfermedad bastante importante desde hace mucho tiempo. De hecho, fue la malaria quien en los años 1930, en la década de los años 30, dio origen a la fundación de lo que hoy es el Ministerio de Salud. Y surgió en 1936 bajo la figura de la Dirección Nacional de Malariología, porque las acciones en salud pública importantes en el mundo, en la región de las Américas y en Venezuela, iniciaron con algo que se llama la lucha antimalárica, producto de la importancia que tenía la malaria en esos tiempos y la importancia que sigue teniendo. Evidentemente, desde el punto de vista epidemiológico, ha cambiado un poco el número de cifras de malaria en el mundo, pero sigue siendo un problema importante. Yo los invito a leer un informe que se llama Informe Mundial sobre el Paludismo, que es editado por la Organización Mundial de la Salud, que es editado anualmente. El último fue publicado en el año 2023, donde se establecen algunos datos epidemiológicos importantes de lo que es la malaria. Pero fíjense ustedes cómo la Organización Mundial de la Salud emite el Informe Mundial sobre el Paludismo. Y vemos que es una enfermedad que es muy frecuente en los países del trópico, tanto en el trópico americano como en el trópico africano. Vemos que hay muy poca cantidad, para no decir ninguna cantidad de malaria en Europa, pero es muy frecuente en los países de América, sobre todo América Latina y África. En África, por supuesto, la situación es peor que la de América Latina. ¿Eso qué le pasa? No, yo creo que hay que... ¿Ah? El bajo. Y ahora, parece que se quitó, ¿no? Ajá. Entonces, parece que así no se oye. Ajá. Es que si me alejo, a ver. Y ahora. Ajá. No, bueno, no importa. Ajá. Ajá. Entonces, aquí en Venezuela les quiero decir que todavía tenemos malaria. En el Zulia hay malaria. ¿Dónde hay? En varios municipios del Zulia. En Venezuela, en los llamados 3 focos de malaria, que son el foco nororiental, el foco occidental y el foco central. Y en el estado Zulia tenemos malaria en los municipios del sur del lago, sobre todo el municipio Machiques de Perijá, el municipio Francisco Javier Pulgar, el municipio de Jesús María Semprún y algunos pocos casos en el municipio Guajira, tanto en el municipio Guajira como en el municipio Mara. El Ministerio de Poder Popular para la Salud destina recursos importantes para esto. De hecho, la malaria veremos cómo se diagnostica con una prueba rápida, aun cuando el método de elección es el método parasitológico directo. Vemos que existen pruebas rápidas de malaria y el Ministerio aporta de manera gratuita lo que es el tratamiento antimalárico dependiendo de la especie, cosa que se cumple actualmente a través de una dirección particular del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Salud, que es lo que se llama Dirección de Salud Ambiental. ¿Y por qué les cuento todo esto? Para que ustedes vean de que sigue siendo un problema el tema de la malaria en América y por supuesto en Venezuela y también en el Zulia. Afortunadamente controlado desde el punto de vista epidemiológico, pero siguen habiendo casos. Entonces ustedes se van a graduar de médico con el favor de Dios y ustedes van a hacer una rural y ustedes van a ver casos de malaria en sus sitios donde estén haciendo su rural. Y si bien es cierto que la mayoría de los casos de malaria no matan a la persona, hay un pequeño porcentaje de casos en los que la malaria se convierte en malaria grave. Porque existen 3 formas de presentación clínica de la enfermedad, que son la fiebre terciaria benigna, la fiebre terciaria maligna y la fiebre cuartana. La fiebre terciaria benigna y la fiebre cuartana no producen complicaciones importantes. De hecho, la mayoría de esos casos cursan con fiebre y malestar general, como lo vamos a ver más adelante, aunque hay algunas características particulares de cada una de ellas. Y solo un porcentaje que hace la fiebre terciaria maligna son los pacientes que empeoran y algunos de ellos mueren.
¿Qué pasa en América distinto a África? Que afortunadamente en América la mayoría de los casos corresponde a la fiebre terciaria benigna, mientras que en los países de África la mayoría de los casos corresponde a la fiebre terciaria maligna. ¿Por qué? Por la circulación del parásito. Porque vamos a ver que de las 4 especies de parásitos, que son Plasmodium vivax, oval, falciparum y Plasmodium malariae, tenemos una predilección de especies que circulan aquí en Venezuela, que principalmente circulan las especies que están relacionadas con lo que es la fiebre terciaria benigna, que es Plasmodium vivax y Plasmodium oval. Entonces tenemos Plasmodium vivax y Plasmodium oval. Se puso peor. No, si no, no uso esto. No se escucha. Ellos no escuchan nada. Ajá, así no se oye, ¿verdad? Ajá, por favor. Entonces, nosotros tenemos Plasmodium vivax en Venezuela circulando, Plasmodium vivax y Plasmodium oval, que es el que ocasiona la fiebre terciaria benigna. Y en los países de África tenemos Plasmodium malariae, que es el que y Plasmodium falciparum, que es el que ocasiona la fiebre terciaria maligna. Por supuesto, de esta fiebre terciaria maligna tenemos la fiebre cuartana, que es producida por Plasmodium malariae. Ya lo vamos a ver más adelante. Esto, dale el siguiente. Entonces, nosotros ubicamos al parásito igualmente en el Phylum Apicomplexa. Recuerden las características del Phylum Apicomplexa. Estamos hablando aquí que nosotros tenemos, entonces hay la figura de un trofozoito que adquiere algunos nombres particulares, como lo vamos a ver ahora. Adquieren los nombres de esporozoitos y merozoitos. Es importante porque lo que permite estas formas evolutivas hacer el diagnóstico desde el punto de vista parasitológico directo. Las 6 especies que se conocen o que manejamos de Plasmodium, pero de estas 6 especies que incluyen Knowlesi y Gracilianum, repito, nos quedamos con las 4 primeras especies. Vivax y oval, que se relacionan con la fiebre terciaria benigna, es decir, con las formas benignas de la enfermedad. Plasmodium malariae, que se relaciona con la fiebre cuartana, que también es una forma benigna de la enfermedad. Y Plasmodium falciparum, que se relaciona con la forma maligna de la enfermedad, que es la fiebre terciaria maligna. Dale el siguiente. Fíjense las formas evolutivas que tenemos acá. Y realmente se describen más formas evolutivas, más de estas 4. Pero hemos seleccionado estas cuatro para poder comentarles que son las que tienen más importancia desde el punto de vista morfológico, que son el trofozoito, el esquizonte, el merozoito y el gametocito. Nosotros podemos unir estas 4 en 3. Podemos decir que el trofozoito adquiere el nombre de trofozoito como tal y adquiere el nombre de merozoito, o sea que los podemos colocar juntos. Pero tenemos también el esquizonte y tenemos el gametocito, de manera que para efectos de lo que es la ubicación morfológica nos quedamos con lo que es trofozoito, merozoito, con lo que es esquizonte y con lo que es gametocito. Fíjense que estas formas es lo que al momento de hacer una prueba que se llama frotis de sangre periférica o gota gruesa, que es el método parasitológico directo de elección para el diagnóstico de malaria, es lo que permite identificar la fase de la enfermedad, pero más que la fase de la enfermedad, el tipo de la enfermedad. Aquí es importante la identificación morfológica de la especie por la implicación que tiene cada especie con cada forma de presentación clínica. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque la mayoría de las fiebres benignas, de la fiebre terciaria benigna y cuartana, no progresan hacia la complicación de la enfermedad y el paciente se cura. El paciente no tiene mayores complicaciones, pero cuando hablamos de o se identifica un Plasmodium falciparum, estamos hablando de que hay una fiebre cuartana maligna y la mayoría de estos pacientes se complican y hacen complicaciones graves que puede llevar incluso al paciente a la muerte, sobre todo en los niños. No sé si es diferente o algo sinónimo, pero en la guía dice que tiene formas angulares, tiene formas esquizontes, pero tiene también forma de gametocito, pero también sale eritrocitos. ¿También sale qué? Eritrocitos. Ah, ya vamos para allá, ya te voy a responder eso. Dale el siguiente. No, dale la siguiente.
Fíjense, ve, esto, si quiere, apaga un momento la luz, por favor, apágala completa porque me interesa que vean esto, ¿no? El compañero decía algo importante. ¿Cuál era tu comentario? Repítelo, por favor. Usted había notado en la lámina que había cuatro formas evolutivas. Ajá. Ok. Pero en la guía sale como nombre de forma anular, esquizonte, gametocito, como usted lo nombró, y sale eritrocito. Ajá. Anular, aclaro. Anular no es una forma evolutiva. Es la forma que toma la forma evolutiva. ¿Se entendió eso? No entendí. O sea, la forma evolutiva luego se forma como... ¿Qué es una forma evolutiva? La manera como el parásito se presenta, ¿verdad? Que en este caso tenemos 4. Merozoito, trofozoito, esquizonte y gametocito. En eso estamos, ¿verdad? Él habla por allí de una forma anular y habla de un eritrocito. El eritrocito es la célula roja, ¿verdad? Que es donde el parásito habita. Porque el parásito habita el interior del glóbulo rojo, del eritrocito. Y cuando la guía habla de forma anular, no se refiere a la forma evolutiva, sino a la forma que adopta la forma evolutiva, a la forma morfológica. Nosotros, ustedes ven que cuando explicamos una forma evolutiva, nosotros decimos es redondeada, es ovalada, tiene un citoplasma granulor, granuloso, es esférico, tiene 2 extremos, un extremo anterior y un extremo posterior. Y aquí habla de que puede haber, ya vamos a ver dónde, el trofozoito anular, porque específicamente eso de anular, se habla de un trofozoito anular, para hacer referencia a un trofozoito que tiene forma de anillo, que es característico de la especie falcíparo, Plasmodium falciparum. ¿Sí me entendieron? Sí. Ahora prende la luz. Ah, no, mentira, déjala así. Ven, fíjense ustedes esta imagen, ¿no? Nosotros, dale la siguiente. Primero quiero que vean esto, ¿no? En esta gráfica, en esta imagen, nosotros vemos, ¿esto qué es? Esto es un glóbulo rojo. Noten ustedes que todas las imágenes posteriores hablan de un parásito que está dentro del glóbulo rojo. Porque el parásito parasita el glóbulo rojo. Entonces aquí tenemos varias formas. Tenemos el glóbulo rojo, por allá tenemos un trofozoito, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Por aquí tenemos el esquizonte. Se explica el proceso de maduración del esquizonte para llegar a esto que es el esquizonte maduro. Ya tenemos 2 formas evolutivas. Tenemos trofozoito, tenemos esquizonte. Y tenemos los gametocitos, que es otra forma evolutiva, de los cuales hay un gametocito masculino y un gametocito femenino. También conocido como macrogametocito y microgametocito. El microgametocito es el gametocito masculino y el macrogametocito es el gametocito femenino. Porque como todo parásito del filum apicomplexa, este señor tiene una reproducción de tipo sexual y asexual. Y en la reproducción sexual se necesita la fecundación del macrogametocito por el microgametocito para que se dé una estructura que se llama huevo o cigoto y después ovocinete, que es lo que explica que se dé la reproducción del parásito, que lo vamos a ver en el ciclo biológico. Dale la siguiente. Sí hay merozoito. Sí hay, pero el merozoito es prácticamente un sinónimo de lo que es el esporozoito. Recuerden, merozoito, esporozoito y trofozoito prácticamente son los mismos. Dale el siguiente. Dale el siguiente. Siguiente. Ajá, miren. Yo recomiendo estudiar la morfología de manera comparativa. La morfología de verdad que es importante. ¿Se acuerdan ustedes que yo les decía toxoplasmosis? Aquí la morfología no es tan importante. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, aquí la morfología sí es importante. ¿Por qué? Porque el parásito se diagnostica por gota gruesa o extendido de sangre periférica. Y la gota gruesa o extendido de sangre periférica no es más que una técnica de laboratorio que vamos a ver cómo se hace, que consiste en la identificación de las formas evolutivas en la sangre del paciente. Entonces, para saber si la gota gruesa o el extendido son positivos o negativos, hay que ver si en la sangre tenemos esquizontes, merozoitos o gametocitos. Y saber si ese gametocito es anular o no para poder tratar de determinar la especie del plasmodio. Me van copiando, ¿verdad?
Entonces, ustedes les pudiera tocar hacer gotas gruesas y extendido de sangre periférica. Ustedes les pudiera tocar ver un microscopio para ver una muestra de un paciente y determinar si la gota gruesa es positiva o es negativa y cuál es la especie, si es el complejo Vivax y Oval, que generalmente se unen, o es el Plasmodium falciparum, porque el Plasmodium malaria casi nosotros no lo tenemos en Venezuela. Es muy difícil ver.
¿Se puede transmitir el parásito por transfusiones? Sí. ¿Se puede transmitir por la vía transplacentaria? Sí. Existe lo que se llama malaria congénita. ¿Por contaminación de material instrumental qué es? Personas que son... ¿Ah? No, personas que son sometidas a intervenciones quirúrgicas. Y entonces el material instrumental está contaminado con sangre que tiene trofozoito, tiene esquizonte o tiene gametocito, porque puede tener cualquiera de las tres. A nivel de la reproducción sexual, el resultado de la fusión de los microorganismos con los macroorganismos está otro. No, el cigoto. No, da origen a un huevo cigoto, que da origen a un meronte y el meronte se convierte en esquizonte. Eso lo vamos a explicar ahorita en el ciclo biológico. Pero la forma de transmisión más importante es la forma vectorial, que es por la permanencia de un vector, que se llama ¿cómo? Anófeles. Anófeles, el zancudo anófeles. Buenas tardes. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Ah? Pero era la una y son las dos. ¿De qué? Porque no había venido. ¿Crees que es de micro? Micro, porque no había venido. Falté el día del parcial y me lo recuperaron. Ah, ok. ¿Con qué profesor? Yesby. Ah, bueno, pase pues. Ah. Entonces, vector. El vector, miren, el vector es el malo de la película aquí. Yo les quiero decir a ustedes una cosa. El malo de la película no es el parásito. El malo de la película es el mosquito. Porque sin mosquito no hay parasitosis. Porque no hay otra manera que llegue al ser humano si no es con la picadura del mosquito. Ah, bueno, estas tres existen. Sí, pero eso no se presenta. Se presenta de manera muy rara, muy infrecuente. Y si no hubiera el vector, no se puede contagiar con ninguna de las otras. Exactamente, y si no hubiera el vector, no se contagia por ninguna de las otras. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo? Falla la triada. Falla la triada, falla la cadena, se corta la cadena epidemiológica. De manera que casi todas las medidas de salud pública dirigidas a la prevención de la enfermedad están en la lucha con el vector, contra el vector, como el dengue, por ejemplo. Sin embargo, en el dengue hay otras medidas, la abatización, eliminación de criadero, eliminación de huevos, etc. Aquí no. Aquí casi todas las medidas van dirigidas, el 99% de las medidas van dirigidas a la eliminación del mosquito, del género Anopheles. La hembra hematófaga del género Anopheles. Hay muchos Anopheles, muchas especies de Anopheles. Nos interesa Anopheles darlingi, Anopheles albimanus, Anopheles aquasalis y Anopheles núñez tovari. Son las 4 especies que más nos interesan de lo que llamamos los anofelinos. Y de estos el más importante es Anopheles darlingi. Ya vamos a ver por qué. Y su vía de penetración es cutánea por inoculación. Su vía de penetración es cutánea. ¿Qué significa? Que ingresa por la piel. Pero es por inoculación. Por la picada de la anófela. Por inoculación, no es activa. ¿Cuál es la diferencia entre la cutánea activa y la cutánea por inoculación? ¿Quién tiene cutáneo activa? Chagas, por ejemplo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Si es inoculado, es que el vector te lo introduce a ti. Si es activo el parásito activamente porque no propio la introducción. Eso es correcto. Y eso nosotros vemos tanto, por ejemplo, en Chagas, vemos que es cutáneo activa, porque el parásito hace un esfuerzo para poder penetrar después que hubo una función previa. Pero aquí nosotros vemos en el que el parásito directamente inocula o inyecta la forma evolutiva parasitaria. El parásito, el mosquito, que también es un parásito, ¿no? Porque es un artrópodo del tipo ectoparásito. ¿Sabían eso, verdad? ¿Sabían eso? Los artrópodos son parásitos, esa es la tercera unidad. Y dentro de los artrópodos tenemos los zancudos y los mosquitos. Caray. Es decir, que los mosquitos, como por ejemplo este señor, Anopheles, o el que transmite el dengue, que es Aedes, o el que transmite leishmania, que es luxomía, o el que transmite Chagas, que son los triatominos, triatoma, Rhonus, triatoma y Pastrongylus, que son las 3 especies de triatomino que transmiten Chagas. Estos señores son parásitos porque son artrópodos, pero son del tipo ectoparásito.
¿Sí? Ajá. Bien levantaba la mano. Ajá. Entonces, la forma evolutiva infectante es el esporozoito. Y la forma evolutiva diagnóstica es el gametocito, el trofozoito y el esquizonte. Esporozoito, bueno, ¿cómo no? Esporozoito, merozoito, trofozoito. Pero vamos a dejar, para no confundir, vamos a dejar trofozoito como diagnóstica y aquí podemos utilizar el sinónimo esporozoito, merozoito. Infectante, esporozoito o merozoito. Porque es lo que el parásito Luxomia inyecta, lo que el ectoparásito inyecta. Esporozoito, merozoito. Vamos a ver en el ciclo cómo es lo único que puede inocular, pero al momento de hacer el frotis o el extendido de sangre periférica, bueno, es lo mismo realmente, frotis y extendido de sangre periférica o la gota gruesa, podemos observar cualquiera de los tres, gametocito, trofozoito y esquizonte, como forma diagnóstica. De manera que, como puedo ver yo un microscopio para observar una gota gruesa o un extendido, debo conocer, por lo menos a grandes rasgos, la morfología del gametocito, del trofozoito y del esquizonte comparativo entre las cuatro especies, tal como se los expliqué. Dale el siguiente. Su reproducción es holozoica y, como todo apicomplexa, tiene una reproducción asexual y sexual. La reproducción asexual es por esquizogonia. Recuerden ustedes que la esquizogonia es un proceso en el que una célula madre se divide muchas veces y da origen a muchas células hijas confinados o contenidos en una estructura que se llama esquizonte. Entonces, asexual por esquizogonia y sexual por copulación mediante la interacción del microgametocito y el macrogametocito. La reproducción asexual se da en el hombre y la reproducción sexual se da en el vector, lo que significa que tenemos dos hospedadores, un hospedador definitivo y un hospedador intermediario. ¿Quién es el hospedador definitivo? Vamos a ver, ¿quién es el hospedador definitivo? El vector. Por aquí dicen que el hombre. ¿Quién dijo el hombre? ¿Ah? Por allá, ¿quién dice hombre? ¿Quién dice este mosquito? El vector. ¿Por qué? ¿Por qué el vector? Tiene la forma evolutiva madura infectante. Porque es el que tiene las formas, no es por eso. Porque en el vector puede finalizar su ciclo. No, no es por eso. No es por eso. Es porque tiene la forma adulta. Forma madura. Por allá. ¿Quién es el hospedador definitivo? ¿Quién es el hospedador intermediario? Exactamente. El hospedador definitivo es quien tiene las formas adultas o quien tiene mayor jerarquía en la escala biológica o donde se lleva a cabo la reproducción sexual. Aquí no tenemos formas adultas ni larvarias. No las hay. Entonces no se cumple este criterio. El mosquito no está por encima en la escala biológica del hombre, porque el hombre está por encima. Tampoco se cumple este criterio, pero entonces se cumple el criterio de la reproducción sexual. Entonces, el mosquito, Anopheles, es el hospedador definitivo porque es donde se lleva a cabo la reproducción sexual. Y el hombre es el hospedador intermediario porque es donde se lleva a cabo la reproducción asexual, aún estando por encima de la escala biológica. ¿Cómo? En el hombre no se lleva a cabo la reproducción sexual. No, la reproducción sexual se lleva en el mosquito. En el mosquito se lleva la reproducción sexual y asexual, como veíamos la semana pasada con Toxoplasma. En aquel entonces era el gato, aquí es el mosquito. En el mosquito se lleva a cabo la reproducción sexual y asexual. En el mosquito y en el hombre se lleva a cabo solo la reproducción asexual. ¿Y por qué es eso? ¿Ah? ¿Por qué es eso? Eso se da por lo siguiente, porque las condiciones biológicas del mosquito son las que garantizan que haya la diferenciación sexual para que el esquizonte y el trofozoito se conviertan en gametocito. Acuérdense ustedes que hay un hábitat, ¿verdad? Pero hay algo que se llama microhábitat o microambiente. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? El microhábitat
o microambiente es la parte del hábitat donde se cumplen las condiciones bioquímicas y ultraestructurales para que se dé el ciclo. Y esas condiciones bioquímicas y estructurales se ven en el intestino del vector, más no en el hombre. Profe, o sea que en el hombre, al momento de hacer la prueba, nunca vamos a ver entonces Cuando vas a hacer la prueba de sangre, podéis ver las tres. Podéis ver gametocito, trofosodito y esquizonte. Eso es porque el mosquito ya nos la pasa. El mosquito inocula el esporozoito o merozoito. Y entonces se da el ciclo asexual en el hombre. Y entonces usted puede ver el esporozoito, el merozoito y el gametocito. Pero se da el gametocito se queda así. El gametocito se inicia en el ser humano, pero se queda así. De manera que el hombre no puede dar reproducción asexual. Solo se da bajo la forma de gametocito, porque la copulación, que es el acto para que se dé la reproducción sexual, se da en el mosquito. Porque el hombre produce los gametocitos, pero ahí se queda. No se puede dar la copulación, que es la reproducción sexual. Ajá, dale el siguiente. Y ahí se queda para siempre porque no se cura. No, si se cura. ¿Sí? Sí se cura, sí señor. Fíjense, aquí se ve muy bien. Aquí se ve muy bien el ciclo. No, la cosa es entender. ¿Para dónde van ustedes? Ah, y aquellas dos que vienen disparar para el baño y se van todas juntas. Ella saltó, ¿no? Yo no lo vi, pero ahí vamos murmurando. Ajá, esto se ve bien así, ¿verdad? No hay que apagar la luz. Después se me duerme. Hay que apagarla. Sí, hay que apagarla. Mentira, ese es para dormirse. Ajá, muchachos, miren. El ciclo de Plasmodium es un poco complejo, pero se puede entender. Yo lo entiendo. Ustedes también lo van a entender. Ya van a ver. Miren. ¿Ah? ¿Cómo se estudia esto? De la siguiente manera. Ustedes ven el ciclo y ustedes hacen dos líneas. Una línea vertical y una línea horizontal. La línea vertical, está siguiendo el apuntador, ¿no? Sí. La línea vertical, menos mal que me prestaste esto, si no hubiera tenido que brincar para allá. ¿De quién es? Bueno, me lo traigo todos los días. La línea vertical nos divide el ciclo que ocurre en el mosquito y el ciclo que ocurre en el ser humano. Y el ciclo en el ser humano, a su vez, lo dividimos en dos, a través de una línea horizontal que nos subdivide el ciclo en el humano en dos fases. En el ciclo que se da fuera del hígado, es decir, que se da en la circulación sanguínea, y el que se da dentro del hígado, en el interior del hepatocito. Vamos bien, ¿verdad? Entonces vamos a analizar primero lo que ocurre en el ser humano. En el ser humano, repito, tenemos dos subfases del ciclo. Una fase exoeritrocítica, eritrocítica o extrahepática, y una fase hepática, que es la que ocurre en el hígado. Miren, ¿no? El ectoparásito lo tenemos acá, y él inyecta los esporozoitos o merozoitos por vía cutánea activa. Estos merozoitos o trofozoitos hacen un recorrido rápido por la circulación superficial. Pero rápidamente, por eso digo, un recorrido rápido, rápidamente de la circulación superficial llegan a la circulación visceral profunda, específicamente en la circulación portal, y entonces se ubica en el hígado. Este merozoito parasita a este señor que está aquí, que se llama hepatocito, que es la célula del hígado, ¿verdad? ¿Vieron histología, no? Sí. Entonces, este merozoito que viene del mosquito, que pasó por la sangre de manera rápida, llega a la circulación portal e infecta un hepatocito. Dentro de este hepatocito, el trofozoito, ¿qué hace? El trofozoito
se convierte en esquizonte, porque comienza el proceso de reproducción asexual e inmediatamente comienza el proceso de reproducción asexual, donde este esquizonte, ¿qué es el esquizonte? El esquizonte no es más que una forma evolutiva producto de la reproducción asexual, donde a partir del merozoito se forman muchas células hijas contenidas en ese esquizonte, y que el interior de estas células lo que tenemos son los esporozoitos o merozoitos. ¿Qué pasa? Que este esquizonte se convierte en lo que se llama el esquizonte hepático, también conocido como esquizonte tisular primario. Y como tiene que seguir la reproducción asexual, este esquizonte se rompe. Para romperse, rompe el hepatocito. El hepatocito entonces libera el esquizonte roto. Este esquizonte roto libera más esporozoitos o merozoitos que invaden otros hepatocitos para repetir el ciclo. ¿Se entendió esta parte? Sí. Esto es lo que se llama el ciclo exoeritrocítico o ciclo hepático. Ciclo exoeritrocítico o extrahepático, o prehepático, como también lo dicen o lo llaman en algunos libros. Fíjense ustedes, aquí hay ruptura de hepatocito, hay ruptura del hígado, de las células del hígado, lo que significa que hay disfunción de la célula hepática. Y esto es lo que ocasiona que haya alteraciones como ictericia, que es coloración amarillenta de piel y mucosas por la hiperbilirrubinemia que ocasiona el parásito con respecto a lo que es la bilirrubina, la bilirrubina no conjugada que está en el hígado, porque la bilirrubina conjugada está en el glóbulo rojo, que es donde se conjuga. Pero esto hace que haya aumento de las transaminasas, que son las enzimas hepáticas TG o TGP, y es lo que hace que haya hepatomegalia porque hay una inflamación del hígado. Entonces nosotros estamos aquí en presencia de un proceso en el que se repite varias veces la reproducción asexual. Después que esto se reproduce varias veces, ¿qué ocurre? Estos esporozoitos o merozoitos que se encontraban en la circulación visceral profunda, de manera más específica en la circulación portal, salen a la circulación periférica. Pero son esporozoitos madurados, no son esporozoitos inmaduros como los que inocula el parásito, el ectoparásito, el mosquito. Entonces, estos esporozoitos o merozoitos, después de varios ciclos de reproducción hepática asexual, algunos de ellos salen a la circulación periférica. Y entonces comienza la otra subfase del ciclo en el hombre, que es el ciclo eritrocitario o ciclo poshepático. ¿Qué ocurre en este ciclo? El merozoito o esporozoito invade un glóbulo rojo, que ustedes lo ven aquí completamente sano, pero aquí ven un glóbulo rojo enfermo, y aquí está más enfermo, y aquí por supuesto un glóbulo rojo que se rompe. ¿Ven la secuencia? Sí. Este es un glóbulo rojo sano. Recuerden ustedes que el glóbulo rojo es anucleado, el eritrocito es anucleado, eritrocito, hematíes, como lo quieran llamar. Entonces este esporozoito invade un glóbulo rojo. Este glóbulo rojo entonces presta a su organismo para que se dé la reproducción que comienza como una reproducción asexual, y entonces este esporozoito da origen a que aparezca la otra forma evolutiva, que es el trofozoito. Este trofozoito comienza como un trofozoito inmaduro. Fíjense ustedes, una forma ¿de qué tipo? Anular. Significa que este ciclo está basado en Plasmodium Viva. No, falciparum, pero el ciclo de los 4 es igual, con alguna diferencia que ya les voy a decir cuál es, pero en términos generales es igual. Entonces, este esporozoito comienza o continúa con su reproducción asexual para dar origen a un trofozoito inmaduro. Este trofozoito inmaduro se convierte en un trofozoito maduro porque observen ustedes aquí que en el ciclo eritrocítico se da un ciclo que es meramente asexual y se inicia, más no se termina, la reproducción asexual. ¿Lo vemos? Miren el apuntador. Tenemos la repetición del ciclo sexual.
en el eritrocito, en la sangre periférica. Miren el apuntador, la repetición del ciclo sexual y la transición del ciclo sexual para iniciar la reproducción sexual. Ahora lo vieron. Entonces, nosotros tenemos este trofozoito que se hace maduro, este trofozoito maduro completa su reproducción asexual y da origen a un esquizonte. Mientras el de arriba se llamaba esquizonte hepático, este se llama esquizonte hemático o esquizonte tisular secundario. Y este esquizonte hemático, ¿qué hace? Libera los merozoitos que están en el interior del esquizonte, para lo cual debe romper el glóbulo rojo. De manera que rompe el glóbulo rojo, libera el merozoito y el merozoito perpetúa la reproducción asexual. Pero en algún momento del ciclo, este merozoito se convierte en un trofozoito inmaduro y se inicia la reproducción asexual. Y ya vamos a ver cómo se inicia la reproducción sexual. Y se inicia la reproducción sexual en el hombre. Se inicia, no se hace, entiendan, se inicia, no se cumple. Se rompe este glóbulo rojo. Este proceso se llama ¿cómo? Lisis. Lisis. Para ser más específico se llama Hematolisis. hemolisis o hemólisis. ¿Qué es la hemólisis? La ruptura del glóbulo rojo. De manera que hay salida de bilirrubina conjugada. Por lo tanto aparece más ictericia. Hay liberación de hemoglobina. Entonces la hemoglobina baja y eso se llama anemia. Producto de la ruptura y de la lesión que produce parásitos sobre el glóbulo rojo. Bueno, entonces este trofozoito maduro inicia la reproducción asexual. ¿Por qué? Porque consigue el microambiente y entonces en el glóbulo rojo y entonces el trofozoito se convierte en gametocito. El trofozoito se convierte en gametocito, que nosotros lo vemos acá, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? Que este gametocito sigue su curso y entonces se diferencia en microgametocito y macrogametocito. No se da la reproducción sexual, pero se da la diferenciación sexual, que es diferente. Porque el gametocito se diferencia, valga la redundancia, en el macrogametocito, gametocito femenino, o microgametocito o gametocito masculino. Y el hombre entonces tiene su sangre circulando, gametocitos, bajo la forma de micro y macro, tiene circulando esquizontes y tiene circulando merozoitos. Ahora ven por qué las tres son formas diagnósticas y por qué las tres se pueden ver en una gota gruesa o en un extendido de sangre periférica. De la presencia de estos gametocitos en el ser humano es lo que se habla de personas o del hombre que es buen gametóforo. ¿Qué es el buen gametóforo? ¿Qué es el buen gametóforo? Buen gametóforo. Que es un buen hospedador intermediario para todo ese ciclo. ¿Por qué? Porque El buen gametóforo es un buen hospedador intermediario. ¿De dónde viene para catalogar a un hospedador, a una persona como buen gametóforo? Que permita desarrollar la diferenciación sexual, más que no se reproduzca. Que permita iniciar la reproducción sexual, produciendo una cantidad suficientemente alta de microgametocitos y macrogametocitos para que puedan ser captados por un mosquito sano y perpetuar el ciclo. Ese es el buen gametóforo. ¿Qué decir? O sea, que nosotros también ayudamos al mosquito a seguir contagiando. Bueno, lo ayudamos porque le prestamos nuestro cuerpo. Pero no nos ayuda a nosotros. Lo ayudamos porque le prestamos. No nos ayuda a nosotros. Lo ayudamos porque le prestamos nuestro cuerpo para que complete el ciclo. Pero no lo ayudamos porque nadie se para decir mosquito picame. Ahora, Pero le prestamos el cuerpo, ¿no? el plasmodium no cumple función parasitaria en el mosquito, ¿verdad? En ¿Cómo? el artrópodo. Que si no cumple función parasitaria en el artrópodo. El plasmodium. No produce. No produce enfermedad parasitaria en el mosquito. Ajá.
Entonces estamos hasta acá, ¿verdad? Viene este señor. Aquí teníamos un mosquito enfermo con el esporozoito en su interior. Y este mosquito está sano, pero está picando a una persona que está enferma. Porque tiene en su sangre esporozoitos, gametocitos y bisontes. Este mosquito, la hembra hematófaga, porque el hombre es fitófago, el macho es fitófago, pero la hembra es hematófaga, se alimenta de sangre porque es su ciclo biológico normal, porque tiene que buscar comer. Así como uno busca comer, los animales buscan comer. Entonces busca comer sangre de una persona que está enferma. ¿Qué está adquiriendo? Está adquiriendo varias formas evolutivas, pero la forma evolutiva que realmente interesa que adquiera es la forma sexual bajo la forma de los gametocitos masculino y femenino. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos que entonces dentro del mosquito se termina el ciclo en el hombre, empieza el ciclo en el mosquito, ¿verdad? La otra raya. Entonces se da el proceso de fecundación donde el micro fecunda al macro. Y al micro fecundar al macro se lleva a cabo una forma, se convierte en una forma que se llama ocinete. Este ocinete o oquineto sigue madurando y se convierte en un oquiste. Este oquiste tiene en su interior esporozoitos y en las glándulas salivales del mosquito el oquiste se rompe y libera esporozoitos, que son los esporozoitos que va a inocular en la sangre y en el cuerpo de una persona sana, porque ya el mosquito está enfermo. ¿Sí? ¿Entendieron el ciclo? ¿Entendieron el ciclo? Sí. ¿Están viendo que sí se entiende? Prendan la luz, por favor. Dale. Miren, el parásito causa daño. El parásito causa daño porque lesiona dos sistemas importantes. El hígado y la sangre, específicamente lo que es la línea roja. Pero el mayor daño lo produce por la afectación de la línea roja, por la afectación del glóbulo rojo. ¿Dónde produce estos cambios? Recuerden ustedes que el glóbulo rojo tiene unas características bastante particulares. Él es una célula, pero una célula bastante especial, porque él no tiene núcleo, no tiene organelo, tiene un citoplasma, pero además tiene una forma bicóncava, tiene una alta elasticidad, una alta resistencia, una capacidad de deformarse bastante amplia para poder, de adaptar su forma para poder pasar por esos capilares sanguíneos que son más chiquitos que él, y tiene un ambiente completamente aeróbico, porque en su interior lo que hay es hemoglobina, que la hemoglobina lleva oxígeno a los tejidos. Características súper particulares de esta célula. Lo que significa que la salud hematológica del ser humano está dada porque los glóbulos rojos tengan esas características, porque sean elásticos, porque no sean frágiles, es decir, porque sean resistentes y porque no se adhieran entre sí. Porque cuando se adhieren entre sí aparece lo que se llama trombo o coágulo. No se adhieren, claro, se adhieren por acción de las plaquetas, ¿no? Porque esa es la función de las plaquetas. Pero la sangre tiene que estar líquida y fluida para que no aparezcan infartos en el corazón, ni ictus isquémicos, ni trombosis venosa profunda, ni otro tipo de patologías que se producen cuando hay una coagulación sanguínea alterada, porque la sangre se coagula de más. Y entonces se crean esos trombos. El otro problema es cuando la sangre no se coagula mucho y entonces es muy líquida y aparecen las hemorragias. Pero el glóbulo rojo tiene un equilibrio gracias a los llamados factores de coagulación y las plaquetas para no estar coagulada, pero al mismo tiempo para no ser tan líquida. Entonces esas características se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque el parásito tiene, dale un momentico al anterior, el parásito del Plasmodium hace la siguiente, por favor. La siguiente.
La siguiente. El Plasmodium tiene la siguiente. El Plasmodium tiene una acción mecánica, traumática, bioquímica e inmunológica sobre el glóbulo rojo. Es traumática y obstructiva. Es traumática porque cambia y lesiona la morfología normal del glóbulo rojo. Él rompe el glóbulo rojo. Es obstructiva porque al tener una capacidad de fragilidad aumentada o una capacidad de resistencia disminuida y una capacidad perdida de la citoadherencia, se pueden obstruir vasos sanguíneos y arteriales en el cuerpo y se producen los trombos, isquemias, muerte celular, etc. Pero bioquímica e inmunológica porque existen enzimas producidas por el Plasmodium que desencadenan el sistema inmunológico, y también se ha descrito que puede existir cierta hemólisis por razón de autoinmunidad, es decir, por el reconocimiento anormal o cruzado de antígenos del parásito como si fueran del glóbulo rojo, que los reconoce como extraños y puede romper ese glóbulo rojo. Dale el siguiente. Lo que ocasiona entonces una disminución de su elasticidad, que debería ser elástico, lo que hace que gane citoadherencia, que no debería tener citoadherencia a menos que sea bajo algunos estímulos particulares, lo que hace que se aumente su fragilidad, que debería ser resistente, y por supuesto un glóbulo rojo con estas características y roto va a disminuir notablemente su liberación de oxígeno, con liberación de toxinas que favorecen entonces además el reconocimiento cruzado y la hemólisis autoinmune. Dale el siguiente. El paludismo tiene estas tres características. De verdad que el diagnóstico clínico es fácil. El diagnóstico es fácil en términos generales. Tanto el clínico como el diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico clínico es fácil porque aun cuando ustedes ven que sus manifestaciones son fundamentalmente fiebre, yo les decía en la clase pasada que hay 200.000 enfermedades que dan fiebre, vemos como esta fiebre tiene unas características particulares. Es una fiebre que está precedida por escalofríos y sucedida por sudoración profusa. Esto es lo que se llama acceso palúdico. Esto se llama acceso palúdico. No es fácil, la verdad. Esto es lo que se llama acceso palúdico. ¿Qué es el acceso palúdico? ¿Por qué se llama acceso? Porque aparece así, en brote. O sea, la persona está tranquila y le aparece la sintomatología. Y después la persona puede estar relativamente tranquila 3 días y 4 días. Y después vuelve otra vez el acceso. Entonces, el acceso palúdico no es más que la unión de fiebre que se presenta primero escalofríos y después aparece la sudoración profusa. Entonces, es el escalofrío, después viene la fiebre y después viene la sudoración profusa. Pasan 3 días para que se presente nuevamente o 4 días para que se presente nuevamente. Si se presenta cada 3 días, estamos en presencia de las fiebres terciarias, que son la maligna y la benigna. Y se presenta 4 días, estamos hablando de la fiebre cuartana. De ahí es donde viene la denominación de fiebres terciarias y fiebre cuartana. ¿Sí? Terciaria porque el acceso palúdico se presenta cada 3 días y cuartana porque se presenta cada 4 días. ¿Qué significa esto? Que la cronología de la fiebre, lo que se llama la curva térmica o la curva febril, es importante medirla para poder determinar cómo es el comportamiento de la fiebre, porque el estudio minucioso de la fiebre, diferenciado de otros tipos de fiebre, nos puede orientar al diagnóstico clínico de esta enfermedad. ¿Estamos claros? Dale la siguiente. Un periodo de incubación de 10 a 14 días. Varía según la especie, pero en 10 a 14 días. ¿Qué es el periodo de incubación? El periodo que tarda el parásito en dar manifestaciones clínicas. ¿Cómo? Desde que el parásito entra al cuerpo hasta que empiezan a aparecer los síntomas. Desde que el parásito entra hasta que aparece el primer síntoma. ¿Y el periodo prepatogénico? El prepatogénico es desde que entra hasta que empieza a ser observado en el examen de laboratorio. ¿Ah? ¿Qué es el periodo prepatogénico?
Eso es correcto. Está en contacto, aparecen los cambios. Ese es el periodo prepatogénico. Y después viene el periodo patogénico y después viene el periodo que es cuando aparece la enfermedad. Y el periodo de incubación, que es cuando aparecen los primeros síntomas. Entonces, en términos generales, de 10 a 14 días. En promedio. En promedio de 10 a 14 días. Dale el siguiente. Fíjense ustedes, ¿no? Tenemos aquí, fíjense en esto, ¿no? Tenemos aquí el acceso de fiebre, el acceso palúdico realmente. Tenemos la fiebre. Antes de la fiebre hubo escalofrío. Después hubo sudoración profusa. No es sudar, aquí estamos sudando. Pero nosotros no tenemos paludismo, es sudoración profusa. Sí, porque tienen que poner las cosas con nombre de apellido. Porque si usted pone el examen de sudoración, yo digo, no. Este cree que es que el paciente se vio una piedra universitaria y llegó sudando. Está raspado, porque esto no está así, rácata. Porque se llama sudoración, porque ustedes tienen que, como ustedes van a ser médicos, ustedes tienen que hablar como médicos. Los médicos hablamos de una manera, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que acostumbrarse a hablar y a practicar eso. Entonces no es lo mismo sudoración que sudoración profusa. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque la hiperhidrosis es un tipo de sudoración excesiva, pero no es profusa. ¿Y cómo es la profusa? La sudoración profusa es mucha sudoración de manera abrupta. Cuando el paciente no lo tenía y de pronto comienza a sudar de manera abrupta, generalmente como consecuencia de un cuadro febril. Mientras que la hiperhidrosis es sudoración excesiva la mayoría del tiempo, no asociado a ningún otro síntoma. Yo sí puede estar sin fiebre. Sí, claro, es que de hecho está sin fiebre. Porque es una condición donde el cuerpo suda mucho, no asociado a una causa patológica en la mayoría de los casos. No necesariamente con fiebre, pero generalmente con fiebre y aparece de manera abrupta, de manera súbita. Entonces, aquí tenemos la fiebre que viene de un escalofrío y le sigue la sudoración profusa, ¿verdad? Fíjense ustedes que el paciente pasa 2-3 días sin fiebre, sin sudoración, sin escalofrío, y al tercer día aparece otra vez la fiebre, vuelve a estar tranquilo y a los otros 3 días vuelve a aparecer otra vez la fiebre. ¿Para dónde va usted? Ajá, vaya pues. Ajá. Este comportamiento que nosotros vemos acá, en la fiebre cuartana se presenta cada 4 días. ¿Y cómo sabemos si es, ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cómo sabemos si es maligna o no? Bueno, decime vos. Cada 4 días. Decime Aparece vos. aquí, No, decime vos a mí. Buena pregunta, pero decime vos a mí. ¿Cómo se sabe? Dos cosas. Primero, por el comportamiento de la fiebre. El comportamiento de la fiebre, que es una fiebre cuyos síntomas son más acentuados. Porque la pregunta de él es buena. Ajá, pero si tanto en la maligna como en la benigna es terciaria, ¿cómo sabemos cuál es? Porque el paciente con patología maligna, sus síntomas son más perturbadores, hay más ictericia, hay más anemia, hay más toque del estado general, hay hepatomegalia, puede estar complicado, puede tener manifestaciones hemorrágicas, alteración del estado de conciencia si hace malaria cerebral. Entonces su evolución es mucho más tórpida. Y además le hacemos un extendido o frotis de sangre periférica y observamos que hay trofocito anular o gametocitos de forma drepanocítica. Entonces nosotros decimos, esto es falciparum, es una fiebre terciaria maligna. Entonces esto es cada 3 días y en la fiebre cuartana es cada 4. ¿Por qué se presenta aquí cada 3 días y en la cuartana cada 4 días? ¿Por qué la fiebre siempre sigue este curso? Por el tiempo que se tarda en el ciclo asexual, en infectar y romper un hepatocito. Más o menos.
Más o menos. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es el nombre tuyo? Marco, Ajá, Marco, ¿cómo es la cosa? yo tengo entendido que Te- normalmente ella sigue un grupo de merontes siguen el mismo tiempo de infección a los hepatocitos. Entre infección y ruptura de hepatocitos, cuando se rompe el hepatocito, obviamente por el daño del tejido, él va a producir la fiebre. ¿Y qué pasó a los otros 3 días? Se madura el parásito, infecta otra vez al hepatocito y vuelve otra vez el ciclo. ¿Y qué pasa a los 3 días? A los otros 3 días. Otra vez. ¿Y a los otros 3 días? Otra vez el mismo ciclo. Esa es la respuesta. Un aplauso, por favor. Más fuerte. Ese aplauso está... Pero no es en el hepatocito, es en el eritrocito. El ciclo biológico es lo que explica, tal cual como lo explicó Marco. Cada 3 días se rompe el eritrocito, liberando los merozoitos que vienen del esquizonte, que se rompe también, y entonces eso libera la fiebre, porque se liberan los productos pirógenos. Productos pirógenos son productos productores de fiebre. Es que incluso en la imagen podemos apreciar la forma anular. Así es. Del Aquí se ve. eritrocito. Fíjate, se ve la maduración del trofozoito, inmaduro, esquizonte, ruptura del esquizonte, liberación de los merozoitos. Cuando se liberan los merozoitos es que aparece entonces la fiebre. Y en la cuartana lo mismo, pero cada 4 días. Si ustedes lo ven de hecho, el libro dice cada 48 horas, pero se presenta a los 3 días, en el caso de la terciaria maligna y benigna. Y en la cuartana cada 72 horas, pero se observa cada 4 días. ¿Durante el periodo de incubación? No, durante el periodo de incubación no ocurre. Claro, durante el periodo de incubación tenemos la esquizogonia tisular primaria y la esquizogonia tisular secundaria, es decir, la esquizogonia y producción de los esquizontes hepáticos y de los esquizontes hemáticos. Pero no hay ruptura. Y si ocurre la ruptura, no se han desarrollado los pirógenos endógenos para que se dé la fiebre. Porque de hecho hay ruptura, pero no es una ruptura que produce fiebre, porque no hay la liberación de los pirógenos necesarios para que se desencadene la fiebre, porque no hay síntomas. ¿Qué son los ignozoitos? Los ignozoitos. Ignozoitos. Los ignozoitos son el mismo esporozoito. Pero, ¿qué ocurre? En algunos pacientes, algunas especies de Plasmodium son productoras de ignozoitos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se da el ciclo biológico en el hígado, que comienza la esquizogonia tisular hemática porque sale del hígado a la sangre periférica. ¿Para dónde va usted? ¿Para dónde va? ¿Ah? ¿Cuál baño? Ah, bueno, vaya pues. Ajá. Entonces, que finaliza la esquizogonia hepática y va a salir a la sangre, porque tiene que salir, hay unos esporozoitos que se quedan en el hígado, como una suerte de hibernación o de enquistamiento, pero no es un quiste. Es un esquizonte que se mantiene allí con merozoitos en su interior, que como hace que dure mucho tiempo, meses o años, se llama ignozoito. Lo que puede hacer que una persona se cure o que desaparezcan los síntomas, pero que después haya lo que se llama reactivación de la enfermedad o recrudescencia de la enfermedad, por la liberación de los ignozoitos que quedaron represados en el hígado. ¿Sí entendieron? Dale el siguiente, por favor. Entonces, al anterior. Esto es entonces para Vivas y Oval, fíjense ustedes, una tendencia a la cronicidad, una rara causa de mortalidad. Siguiente.
Me agarró mirando para acá. Porque si no le pregunto. Para falciparum, el mismo ciclo. ¿Por qué este Plasmodium falciparum, por qué se complica? ¿Por qué produce más daño? Porque produce, valga la redundancia, más daño en los tejidos. Su capacidad de deformar y de lesionar el glóbulo rojo y el hígado son mayores que en vivas y oval y en malaria. ¿Cómo se llama esta capacidad? La capacidad de un parásito de causar daño, ¿cómo se llama? Patogenicidad. Patogenicidad es la capacidad de causar daño. ¿Y la capacidad de matar, cómo se llama? Letalidad. Entonces el falciparum es una especie más patógena. Significa que causa más daño. Entonces, al causar más daño estructural en los órganos y tejidos, las manifestaciones clínicas son más y el paciente se complica más. Sin embargo, un porcentaje importante de pacientes con fiebre terciaria maligna tienen una evolución no complicada, una malaria no complicada. Préndeme la luz, por favor. Se llama la malaria severa. La siguiente. Malaria severa o complicada es la aparición de cualquiera de estas manifestaciones. Fíjense ustedes que va desde daño renal, anemias severas, incompatibles con la vida, problemas pulmonares, problemas hepáticos, problemas hemorrágicos importantes. Pero la complicación más frecuente de la malaria por falciparum, es decir, de la fiebre terciaria maligna, es la malaria cerebral. Nosotros tenemos hay tres focos: foco occidental, nororiental y central, y vemos que en los tres focos epidemiológicos, en este foco de nosotros, que es el foco occidental, tenemos mayor circulación de la especie viva y oval. Pero en el foco oriental y nororiental, que es para los estados Bolívar, Amazonas, del Tamacuro, hay mayor circulación de la especie falciparum. Por lo tanto, para estos lados son más frecuentes las fiebres terciarias, las formas benignas, y para el oriente del país son más frecuentes las formas malignas. ¿Qué manifestación clínica tiene la malaria cerebral? El mismo comportamiento de la fiebre más alteración del estado de conciencia, con manifestaciones neurológicas importantes. Eso es algo que, sumado a la observación del parásito en la sangre, es indicativo de malaria cerebral, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué pasó? ¿Te sentís bien? Ah, ok. Dale el siguiente. Siguiente. Dale el siguiente. Siguiente. Fíjense ustedes, ¿no? El diagnóstico. Aquí el clínico epidemiológico es fundamental. Ya les expliqué cómo. Esto, el inmunológico y serológico y por biología molecular, casi no se hace, aunque existen unas pruebas rápidas de malaria, pruebas de diagnóstico rápido, pero el gol estándar es el diagnóstico parasitológico directo. Dale el siguiente. El diagnóstico parasitológico directo. Dale el siguiente. Apágame la luz, por favor. Fíjense ustedes, esta es una gota gruesa, ¿no? Aquí ustedes ven un dedo, ¿verdad? Sí. Y ven aquí esto que se llama lámina portaobjetos. Se hace una pequeña punción en el dedo o en el óvulo de la oreja. Esa pequeña cantidad de sangre se coloca en una lámina portaobjetos con otras gotas que luego se unen y dan origen a una gota un poquito más grande. De ahí viene el nombre de gota gruesa. A esa gota gruesa se le coloca encima una lámina cubre objetos para observar
lo que hay allí. Y entonces se van a conseguir, esto de verdad que está bastante borroso, pero ya vamos a ver cómo se ve más adelante. Dale el siguiente. El anterior. Entonces esta es la gota gruesa. ¿Cómo se hace el extendido? El extendido es que se coloca generalmente en la misma lámina, en la mitad, en la otra mitad, varias gotitas de sangre, y con la lámina cubre objeto se hace esto. Se hace esto sobre la sangre. O sea, se extiende. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Por eso que se llama extendido de sangre periférica. ¿Qué veo en la gota gruesa? Si es positivo o no. Es decir, si hay plasmodium o no hay plasmodium, más nada. No veo especie. En el extendido es donde veo especie. Dale la siguiente. Aquí se ve mejor. Fíjense ustedes que aquí tenemos un extendido de sangre periférica donde se observan dos plasmodium parasitando un glóbulo rojo. Eso es lo que se llama multiparasitismo. El multiparasitismo es casi exclusivo de Plasmodium falciparum, otro dato que nos permite diferenciar falciparum de Vivax ovale y malaria, porque aquí tenemos un glóbulo rojo parasitado por dos Plasmodium, pero además tenemos que ubicar, por aquí nosotros tenemos, esto que tenemos aquí es un esquizonte, esto es un esquizonte que se está convirtiendo en un trofozoito, esto es un esquizonte, esto es un gametocito. Yo no sé si ustedes ven la forma en banana de este gametocito. Drepanocítica, en banana o drepanocítica. De este gametocito, aquí tenemos dos trofozoitos anulares ambos. Entonces significa que esto es positivo para Plasmodium falciparum. Dale el siguiente. El QVC Malaria Test es una técnica rápida. ¿Puedes prender la luz, por favor? Es una técnica rápida para determinar coloración específica del parásito, ya que esto es una técnica donde se coloca sangre en un pequeño tubo de ensayo, un tubo más finito, que es un tubo que contiene una sustancia que se llama naranja de acridina y logra colorear el material genético del parásito sin decir, por supuesto, cuál es la especie, sino solamente que hay Plasmodium. Y entonces ahí dicen, ¿es positivo para malaria o es negativo para malaria? Dale el siguiente. Fíjense ustedes los países del mundo donde está ubicada malaria. En muchos. ¿Por qué aquí? Porque esto es lo que llamamos la región del trópico. Esto es una enfermedad netamente tropical. Dale el siguiente. Dale el siguiente. Porque me interesa esto, los tres focos, importantísimo. Dale al anterior, por favor. Si ustedes observan este mapa, se dan cuenta los estados y municipios de Venezuela donde está presente malaria, donde hay casos de malaria, lo que significa que es en casi toda Venezuela, ¿no? Con algunas excepciones. Aquí les decía en Zulia, el municipio de Jesús María Semprún, Francisco Javier Pulgar, Colón, Catatumbo. Dale el siguiente. Pero me interesan estos tres focos que son importantísimos, porque se habla de un diagnóstico clínico epidemiológico. O sea, en malaria es importante preguntar dónde vive, dónde vivió, a dónde viajó. Entonces tenemos el foco oriental, occidental y meridional, y cada uno con los respectivos estados. Por ejemplo, el foco oriental tenemos Monaga, Sucre, Anzoátegui y Delta Macuro. En el foco occidental tenemos todos estos estados: Barinas, Mérida, Portuguesa, la parte occidental de Apure, Yaracuy, Zulia, Trujillo y Táchira. Y en el foco meridional, Bolívar, Amazonas, la parte oriental de Apure y Delta Macuro. Dale el siguiente. Dale el siguiente. Ok. Les comentaba esto. Las medidas preventivas. Las medidas preventivas en un 99% van dirigidas a la erradicación del vector, del mosquito, para que no haya transmisión vectorial y no haya parasitosis. El uso de mosquiteros en zonas endémicas de esos sectores más vulnerables, en esos tres focos epidemiológicos que tenemos en Venezuela. El uso de mosquiteros, el uso de repelentes o insecticidas, la colocación
de mallas o telas Repelentes. de tipo mallas, ya sea plásticos o metálicas, en puertas y ventanas. Y esto, por supuesto, va la fumigación, evidentemente, importantísima. La fumigación, la nebulización planificada, esto va a llevar a una erradicación del vector y por lo tanto a una reducción del riesgo y de la transmisión de la malaria. La siguiente. Bueno, muchachos, estamos listos. Gracias. ¿Alguna pregunta?